Contigiani respecto de una sesión fallida, pero no por eso menos interesante desde el punto de vista de las proposiciones que hubo. Se caracterizó usted por hacer una exposición muy particular vinculado entre dos decretos. ¿Nos puede ampliar de qué se trata? Bueno, intentamos de los diferentes bloques de la política parlamentaria frenar ciertas inequidades sociales que contiene el decreto 702, que recorta asignaciones familiares a más de 400.000 chicos en zonas desfavorables del país, y abordamos el rol de las Fuerzas Armadas en el marco de la defensa nacional del decreto 683. Yo creo que en algún punto el decreto 702, que recorta asignaciones familiares en zona desfavorable, y el decreto militar del rol de las Fuerzas Armadas de defensa nacional, el 683, se unen. ¿Y dónde se unen? Se unen en que los dos decretos están inspirados por una absoluta falta de políticas de desarrollo nacional, soberanía tecnológica, industrialización del país. ¿Y por qué digo esto? Porque si desde el decreto 702 desconocemos técnica y políticamente lo que significa el instrumento de las zonas desfavorables para el desarrollo de políticas públicas de integración del país, lo que significó económicamente, socialmente, tecnológicamente, industrialmente a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, es evidenciar que no tiene el sector tecnócrata del gobierno ninguna idea del desarrollo nacional. Y si uno va al tema de la defensa nacional con este decreto, también aparece esta debilidad, porque la pregunta es, ¿podemos discutir el rol de las Fuerzas Armadas sin una política de desarrollo nacional y de industrialización del país? No creo que se pueda discutir. Esta es mi humilde respuesta. Con lo cual, previo al rol de las Fuerzas Armadas, que tenemos que discutir en el Congreso porque hace a la defensa nacional, previo a eso tenemos que discutir cuál es el sentido, el norte, la orientación del desarrollo nacional, la soberanía y la industrialización de la Argentina. Por ende será después el rol que tenga que jugar los cuadros militares profesionalizados, equipados. Yo creo en ese ejército que exprese como expresó en los gobiernos populares del siglo XX. Mosconi, Sabio, el general Perón. Eran ejércitos que expresaban la potencia de una Argentina industrial. Eran complejos industriales, de ingenieros, tecnológicos, además de militares, que mostraban la potencia de una Argentina. Bueno, este ejército expresa a un país periférico. De allí la necesidad tal vez de divorciar a las Fuerzas Armadas con la población. Y le pregunto esto, ¿sabe por qué, Contigiani? Porque de cómo se trata el área material Córdoba, en función de cómo se la pergeñó y cuáles eran los principios que la animaban, a lo que la está llevando el gobierno hoy, desactivar todo. Área material Córdoba era no solo aviones, eran motos, eran autos, eran hasta incluso motores para embarcaciones. De eso no queda prácticamente nada, y este gobierno parece ser que toma distancia, ¿no? Bueno, yo creo en unas Fuerzas Armadas profesionalizadas, fuerte, que jueguen un papel central en el desarrollo nacional, en la soberanía nacional, latinoamericana y sudamericana, y no creo en unas Fuerzas Armadas que expresen la debilidad de la Argentina. Ahora, tal vez estemos ante un peligro de alinearnos a los hechos más tristes de la historia argentina reciente, de tener las Fuerzas Armadas o una política militar que llevó a entregar los misiles Cóndor en la década del 90 al Reino Unido sin ninguna necesidad estratégica o geopolítica. Le entregamos un desarrollo científico de desarrollo de misiles Cóndor pacífico, de uso pacífico de primer nivel del mundo, como la voladura de Río Tercero del arsenal militar, como la falta de rumbo en la fabricación naval, la privatización de la marina mercante, que es un símbolo de la soberanía nacional. Yo no quiero esa línea política para la Fuerza Armada. Quiero unas Fuerzas Armadas que a partir de su desafío democrático, a partir de memoria, verdad y justicia, se anime, como los gobiernos populares del siglo XX, a reconstruir la Argentina. Y ya la última, respecto de la función que le está delegando el Ejecutivo, ¿usted la ve más emparentada a esta situación que tal vez tenga un nexo histórico cuando los cuerpos de ejército en el 55 salían de frontera y se iban a los grandes centros industriales como reaseguro de ese golpe militar para
para controlar a los trabajadores. ¿Cree que hoy se puede caminar ese andarivel de la misma manera? Yo lo que digo ahí que el decreto, al establecer un nuevo criterio de amenaza externa y no circunscribirla solamente a los estados nacionales, como es la política de Naciones Unidas a través de una resolución, la 3134, si no me falla la memoria, esto habilita a las Fuerzas Armadas a que los enemigos de la soberanía, de nuestro territorio y amenaza para el país, al no ser estar en manos de un Estado extranjero, pueda ser conceptualizado a partir de diferentes y variados movimientos internos. De hecho, es muy peligroso que no haya un listado que defina qué es una organización terrorista y cuál no es. Por ejemplo, hasta dónde con el narcotráfico, los movimientos de narcotráfico en las fronteras internas. Bueno, entonces ahí hay muchas cosas que definir. Creo que el Parlamento es el lugar adecuado, natural, para discutir los nuevos criterios de defensa nacional. Ahora fíjese, el decreto no habla de agua dulce, no habla de recursos naturales, no habla de tierras, no habla de desarrollo tecnológico. Pareciera que el decreto va llevando a las Fuerzas Armadas a una agenda que no es la nuestra. Y la sola sospecha que podríamos estar en una agenda de seguridad continental que no es nuestra, nos tendría que llevar a discutirlo a todo el país, movilizar a todo el país a discutir en relación a este tema y a la defensa nacional.